vamos a leer un verso que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, la parte final de ese versículo, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios es amigo y lo ha demostrado en las Sagradas Escrituras. Esa profunda amistad con los hombres que han sido fiel a lo que Él ha impuesto para que el hombre cumpla. Y en esta noche vamos a señalar algunos de esos hombres para ver si los podemos comparar con la vida de nosotros, puesto que si nosotros podemos imitar las acciones de aquellos hombres y mujeres, cómo hicieron el esfuerzo para cumplir lo que Dios exige en su palabra, y vemos cómo Dios los bendijo, los defendió, los cuidó y hizo amistad con esos hombres. Vamos a señalar uno que en su inicio fue enemigo de la obra de Dios, que fue el hermano Pablo. El hermano Pablo era contrario a la doctrina de Jesucristo y salía en contra de la iglesia, hacía preso a los cristianos y mataba a cristianos. Un día pues va camino a Damasco con cartas de las autoridades para hacer su obra maligna contra la iglesia. Pero en el camino le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entonces el Señor Jesucristo le dijo lo que debía hacer: llegar a Damasco, a casa de Ananías, y allí entonces Ananías oró por él porque quedó ciego con aquel llamado, y entonces Pablo comenzó a hacer la obra. Es notorio aquí por qué Dios a un hombre que se dedica a hacer daño a la iglesia, a su obra, entonces Dios lo llama para él. Bueno, lo que pasa es que Dios conoce el corazón del hombre. Y aunque este hombre andaba por malos caminos, tenía una virtud en su vida. Y es que era fiel. Era fiel a lo que él se comprometía a hacer. Y entonces Dios vio que si lo llamaba para su obra, iba a ser fiel en su obra. El hombre fiel cumple con la responsabilidad que le encarguen. Bueno, si allí tiene que hacer algún daño por cumplir con lo que se comprometió a cumplir, como era el caso de Pablo, porque él no entendía, él creía que haciendo esas cosas estaba haciendo bien delante de Dios. Pero cuando Dios le llama y le explica y entiende, entonces Pablo fue uno de los más grandes hombres, sin haber sido de los 12 apóstoles. En un momento le decían que no era apóstol. Tú no eres apóstol. Y Pablo le dijo: si para otro no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. O sea que trabajó, y él lo dice, más que todos. Y dice que no para gloria de él, sino para gloria de Dios. Y aquel hombre aparece dando testimonio de su vida espiritual. Y él dice que ¿quién lo apartará del amor de Cristo? Dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dice él, me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios lo usó en forma tan grande y lo defendió de la muerte, porque entonces Pablo cayó en una situación difícil, pues la iglesia lo conocía como un enemigo de la iglesia, y ahora los que eran sus amigos
ahora lo ven como enemigo de ellos. Sin embargo, en medio de esa situación, Dios lo defendió y hizo de él uno de los más grandes evangelistas que ha surgido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios vio en el corazón de Pablo un hombre fiel a lo que se comprometía a hacer. Dios ha buscado en toda la historia hombres que puedan asumir la responsabilidad de llevar su palabra. Y de eso tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Si nosotros nos vamos a San Juan, aquel que cuando Cristo nació, ya él tenía unos 6 meses de nacido, el que bautizaba en el río Jordán, encontramos un hombre tan responsable con la palabra, que cuando el rey fue a bautizarse en el río Jordán, él no tuvo temor, sino que le dijo, bueno, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano Felipe. No era cómodo para una gente que no sea fiel mantenerse fiel en una situación como esa. Porque uno de los problemas de los seres humanos es que no pueden mantener la fidelidad. Porque cuando esa fidelidad le afecta su vida física o sus posesiones materiales o alguna de las cosas que cree que tienen valor en su vida, allí echan la fidelidad por el suelo. Y entonces esto no es, Dios le llama fiel a aquel hombre, como dice el versículo, sed fiel hasta la muerte, no hasta que la situación me lo permita, no hasta que yo tenga dinero suficiente, no coger lo ajeno porque tengo. No, allí no entra la fidelidad. La fidelidad entra en que cuando usted se vea sin dinero, usted no le va a poner la mano a lo ajeno porque usted no tiene. O que no robo porque no he tenido la oportunidad. Bueno, eso no es un fiel. Un fiel es que teniendo necesidades materiales, no se roba lo de nadie. Espera y confía en Dios y busca la forma de resolver la situación sin dañar su fidelidad. En esta noche vamos a hablar también de otro hombre que fue el hermano Daniel. En Daniel capítulo 6 versículo 4 encontramos allí donde Daniel se encuentra esclavo. Lo llevó al rey, pidió que le llevaran jóvenes de Israel, jóvenes que fueran aptos para estar en el palacio del rey. Y entonces encontramos que dice el verso 3 de este capítulo que Daniel era un hombre que tenía un espíritu superior a los demás. Y el rey lo puso en lugares altos por una historia anterior que quizá ahorita hablemos un poquito de ella. Y entonces los que habían allí, los seguidores del rey, vieron que eran muchos los privilegios que estaba recibiendo este joven y se propusieron a hacerle daño a Daniel. Bueno, pues entonces investigaron la vida de Daniel y no encontraron en Daniel ninguna falla para poderle acusar delante del rey. Porque el hombre que es fiel no es fiel en una cosa, infiel en la otra. Si un hombre es fiel a las Sagradas Escrituras, entonces hace lo que dice las Sagradas Escrituras. Se cuida para tener una esposa, como dice la Escritura, un hombre para una mujer. Se cuida de cuantas cosas la Biblia prohíbe, bueno, pues no las hace. Entonces esta gente no encontraron falta en Daniel, no encontraron ninguna falla y dijeron, de la única manera que podemos
atraparlo, por así decir, es en cuanto a su Dios, a la fidelidad que él tiene a su Dios. Pues fueron al rey y le dijeron al rey, le pidieron que diera un edicto para que nadie adorara a nada durante un tiempo, solamente al rey. Bueno, como hombre el rey le gustó y firmó el edicto. Pero el rey no se da cuenta que es que le quieren hacer daño a su hombre de confianza, a Daniel. Daniel, un hombre fiel a Dios, cuando se dio cuenta que había el rey firmado este edicto, entonces dice la Biblia que abrió las ventanas de su habitación y dobló sus rodillas allí, y lo vieron que estaba adorando a su Dios. Aleluya. Porque el hombre que es fiel a Dios, amigo, no desecha, no evade las cosas que ha emprendido para adorar a Dios, para servirle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta situación, el hermano Daniel, pues, dobla sus rodillas públicamente. Pues ellos fueron al rey y le dijeron, allí está Daniel violando el decreto, que no se podía adorar a ningún Dios, solamente al rey durante este tiempo. Cuando el rey oye esto, bueno, pues, y usted sabrá, siendo su amigo, se sintió mal. Pero fue acompañando a los enemigos, acompañando a su amigo Daniel para echarlo en el foso de los leones, que fue la petición que ellos pidieron al que violara la orden del rey. Lo echa al foso de los leones. Y dijo que el Dios a quien tú continuamente le sirves te libre. Y se fue. Y el otro día, cuando el rey va y llama a Danielito, allí está Daniel sano y salvo de la boca de los leones. Porque es que Dios es amigo del hombre que es fiel. Dios hace amistades con el hombre fiel. Él tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo que hizo Daniel. Cuando Daniel llega allí esclavo y lo tienen en un lugar especial, a él y a sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, le llevan los alimentos. Y Daniel, como sabía que las escrituras le habían enseñado que no debía comer alimentos que pasaran por ídolos, alimentos que fueran presentados a ídolos. Cuando él le llevan los alimentos que primero pasaban por los ídolos del rey, Daniel le pide a aquel eunuco que no le dé esa comida, que le dé legumbre. Óigame, 4 esclavos no tienen otra esperanza en la vida. Lo único que tienen es lo que le den. Y debieron comerse lo que le den. El hombre infiel dice, bueno, es que yo soy esclavo y esto fue lo que Dios me mandó y esto es lo que tengo que hacer porque eso es lo que Dios me ha dado. Ese es el hombre infiel. El hombre fiel parte de las escrituras. No hace cosas que violen las escrituras. Pues Daniel dijo que no, que le den legumbre. Aquel hombre le dice, si ustedes se ponen, aparecen más flacos que los demás, entonces voy a tener que pagar con mi vida. Y Daniel le dice, pruébanos 10 días. Y si al cabo de los 10 días nosotros estamos flacos, entonces haz lo que tú quieras con nosotros. Porque el fiel confía en Dios. El hombre fiel confía en Dios. Cree que Dios nunca
le va a desamparar. Por eso Dios le dice al hombre fiel, da gracia por todo. Porque cuando a un hombre fiel le llega una situación difícil, es porque Dios le va a dar una bendición grande. Porque a los fieles solamente le llegan pruebas de Dios, no problemas. Los fieles no buscan problemas. Cuando le llega a un fiel una prueba, es porque viene de Dios. Porque los fieles también Dios los cuida como cuidaba a Job. Que Satanás le dice, pero que tú le tienes un cerco ahí. Sí, Señor. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso hace Dios con los fieles. Entonces Daniel dijo, no hay posibilidad. Pues cuando los 10 días fueron y revisaron a los jóvenes, entonces Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban más robustos que los demás. Allí comenzó entonces la historia de Daniel, que cuando el rey se soñaba un sueño, que no había quien se lo interprete, inclusive sueños que se lo olvidaban al rey. Y entonces el rey quería que los sabios que tenía allí le recuerden el sueño y le den la interpretación. Pero no aparecía quien hiciera eso. Y entonces el amigo de Dios, Daniel, resolvía las situaciones. De allí es que surge que entonces el rey lo coloca en primer lugar. Pues oiga esto. Cuando somos fieles y Dios nos bendice, el diablo y los infieles buscan la forma de hacernos daño. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, si al tronco le han hecho estas cosas, ¿qué no le harán a las ramas? Bendito sea Dios. Porque Él sabe que en este mundo, el hombre que vive, como dice la Escritura, Dios promete que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero es un hombre que choca con esta humanidad. Choca con la forma que los hombres han organizado, la manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque le han dado visto bueno a cosas que son malas. Oh, gloria a Dios. Por ejemplo, han legalizado el alcohol, por ejemplo. Entonces, óyeme, está legalizado. Porque usted esté bebiendo alcohol por ahí, nadie lo puede llevar preso. Sí, pero ¿cuántas muertes ocurren en el mundo entero por causa de la bebida alcohólica? ¿Cuántos mueren en accidentes? ¿Cuántos se matan? Porque esas bebidas descontrolan el cerebro y las personas entonces matan hasta a su propia esposa. Es un descontrol enorme. Y ya usted ve, cuando los estados cobran de impuestos 100 millones de los impuestos de bebidas, gastan posiblemente más en los accidentes y las enfermedades que ocasionan esas bebidas. Entonces, el hombre fiel piensa con justicia. El hombre fiel piensa correcto. ¿Cuáles son los males de la tierra? Es que los hombres, especialmente que dirigen, no temen a Dios. No obedecen a la palabra de Dios. Los hombres fieles están delante de Dios día y noche. Los hombres fieles tienen privilegio delante de Dios. Y si un día fallamos en algo, prueba tenemos en las Escrituras. ¿Qué hace Dios con los hombres fieles? Si señalamos uno que fue bastante fiel, pero que falló un día, pero un día falló, no está practicando el pecado, porque la palabra enseña que el que practica el pecado es del diablo, pero que el justo cae y se levanta, seguro, reconoce que ha pecado y se arrepiente de él. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, por ejemplo, a David, un hombre que desde su juventud Dios lo usó, siendo un muchacho libertó al pueblo de Israel de una enorme guerra que no podían con ella. Sin embargo, Dios lo usa frente a un
tremendo paladín, y Dios vence al paladín con el muchacho, con David. Era fiel y demuestra su fidelidad en toda la historia. Sin embargo, un día falló, un día pecó, y Dios, como se humilló, lo levantó. Bendito el nombre del Señor, porque aunque los fieles no debemos pecar, pero tenemos también de parte de Dios la bendición que si un día, por accidente o por alguna de esas razones, cometemos algún error y rápidamente nos apartamos de él y no lo practicamos, Dios nos perdona. Si quiere disfrutar de las bendiciones eternas de Dios, tiene que ser fiel. Dios te bendiga.